Pues hola a todos, seguimos disfrutando juntos. Yo soy Noé, el pastor de esta iglesia, y estoy muy contento. Hoy comenzamos una serie nueva que tiene un nombre así un poco místico. Se titula Oikos, la misión comienza en casa. Ayer se envió un pequeño vídeo de un pastor amigo explicando un poquito qué es esto del Oikos, pero hoy hablaremos un poquito de esto. Vamos a ir introduciendo, estaremos 5 domingos seguidos hablando de esto, yo y otros maestros, y creo que vamos a disfrutar, a aprender, a conectarnos con Dios y aclarar un poco mejor cómo Él nos llama a vivir. Así que vamos a nuestro texto hoy, en Mateo capítulo 12. Vamos a leer ahí 2-3 versículos, muy interesantes, muy misteriosos también, y a ver cómo nos habla el Señor hoy. Mateo, capítulo 12, verso 43. Está hablando Jesús ya viene hablando. En los versículos anteriores dice el 39, Jesús les contestó, y está hablando de diferentes cosas, y nosotros leemos a partir del 43. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Esto es un tema muy misterioso, que es misterioso, no lo voy a explicar, pero parece ser que estos espíritus malignos, estos ángeles caídos, desean estar poseyendo algún ser vivo, ¿no? Recordamos la historia de cuando Jesús saca muchos espíritus de una persona y le pedían a Jesús que les dejara estar en algún lugar y se meten en unos cerdos. Hay algo ahí que tienen que estar en algún cuerpo, ¿no? Están mejor en un cuerpo. Cuando un espíritu sale de una persona, va buscando descanso sin encontrarlo. 44. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, dice Jesús, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mi título hoy es Yo en el Oikos. Ya explicaremos un poquito. Cuando estaba por casarme, el lunes, hicimos 18 años, el 3 del 2007 nos casamos, Sere y yo. Y cuando estaba por casarme, normalmente te compras un traje nuevo, ¿no? O usas uno que tengas que valga, pero mi padre me iba a regalar un traje y fuimos a mirar trajes a una tienda y el primero que me probé me encantó. De hecho, creo que no me probé ningún otro, no recuerdo haberme probado ningún otro. Había un problema, que no me cerraba el pantalón. Y por lo que quiera que sea, era un traje italiano y tal, solo quedaba ese traje de esa talla, se podía arreglar, sabes que te arreglan un poquito, pero tampoco se podían hacer milagros, ¿no? Entonces, yo elegí ese traje porque me crucé con ese traje y tuve que bajar peso para entrar en el traje. Tuve que bajar, 4 o 5 kilos, algo así, para que me quedara cómodo. Y yo no tenía mucha idea, era la primera vez que me enfrentaba a tener que bajar de peso, hasta ese momento mi cuerpo aguantaba lo que le echase y tal, y no sabía muy bien cómo hacerlo. Sabía más o menos las cosas que no debes comer, que eso más o menos lo solemos saber porque es fácil, ¿no? Los dulces, todo eso, pero no sabía cómo comer bien, o cómo comer de manera equilibrada para bajar de peso, ¿no? Entonces lo que hice fue sustituir algunas comidas por una manzana y pasar un poco de hambre a lo bestia, ¿no? Lo hice un poco a lo bestia. Y el propósito de bajar peso no era por salud ni nada, era por caber en el traje, pero estaba bien, ¿no? Quería un poco quitarme eso de encima, pero el cómo lo hice podría haber sido peligroso. Yo pensándolo luego, al no tener ni idea, podría o no haber bajado de peso y un problema con el traje que mi padre ya había pagado, o haber puesto en peligro mi salud. Por querer hacer algo que parecía que era bueno, al no tener ni idea ni un plan, podría haber puesto en peligro mi salud. Y es un poco el punto del texto. El texto está diciendo que es tan importante las cosas buenas que hacemos. Habla de una persona que limpió su casa. No tenemos más contexto, pero dice que el espíritu salió de él por algún motivo. O estaba muy aburrido, o esta persona hizo algo, no lo sabemos. Este espíritu malo sale de él, y su casa se quedó barrida, adornada bien, pero esta persona no hizo nada más. No sabía cómo enfocar su vida, no sabía cómo seguir adelante, no llenó su vida con nada más, no tenía ni idea de cómo hacerlo.
Entonces el espíritu vuelve y volvió y fue peor todavía. Es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, no solo es importante saber las cosas malas que tenemos que quitar, sino tener claro de qué tenemos que llenarnos y cuál debe ser el foco de nuestra vida. Tenemos que tener una meta hacia la que ir, si no estaremos perdidísimos. Si seguimos a Jesús de esa manera o en cualquier aspecto de la vida estaremos perdidos. Aguantaremos un tiempo, pero como no tenemos los porqués y los paraqués y el propósito claro, andaremos perdidos. Y puede que terminemos peor que al principio. Igual que yo con mi dieta esta peligrosa inventada jovencito, ¿no? Por eso nuestro leitmotiv este año, uno de los propósitos de tener esta frase recurrente este 2025 de Dios me quieres tanto, Dios me estimas tan, es recordar a qué estamos reaccionando. Recordar por qué seguimos a Jesús, recordar por qué hacemos lo que hacemos. No queremos ir como en una inercia infinita, o quizás simplemente ser personas con muy buena voluntad, que estamos dispuestos a hacer cosas. Realmente deseamos que aquello que nos mueve nos esté llenando primero, que nuestra casa esté llena primero, que estemos experimentando y estemos claros en nuestros porqués y luego reaccionemos a eso y hagamos las cosas en respuesta a eso. Este leitmotiv es un buen ejemplo. Y por eso hoy vamos a hablar del oikos y tal, que ahora explicaremos un poco. Pero antes de hablar del tema, está ese en el título yo, ¿no? Yo en el oikos. Primero yo en el oikos, porque tiene cierta importancia el yo. El yo nos gusta mucho, tendemos a ser egoístas, pero el yo tiene un lugar, ¿no? Cuando Jesús nos dice que amemos a los demás, dice que los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Y el texto que Jesús, esta historia que Jesús está narrando, hay una importancia en cómo la persona cuida su vida y el desastre que sucede luego por no estar llenando su vida correctamente, ¿no? Entonces, hoy yo en el oikos. Explicaremos un poco de qué va esto. Como pausa, introducirnos un poco en esta palabra. Una palabra que yo hasta hace un tiempo no conocía. Es una palabra que viene del griego, suena más o menos así, ikos o oikos. Y literalmente significa casa u hogar. No es demasiado complicado. Significa casa u hogar. Y hay varias palabras en nuestro lenguaje diario que tienen esta palabra, ¿no? Por ejemplo, economía, en griego es oikonomía, más o menos, ¿no? Se pronuncia un poco diferente, pero es oikonomía, y es casa, este oikos es casa o hogar, o todo lo que compone el hogar y el trabajo y la familia y todo eso, y la otra palabra, administrar. Oikonomía es administrar la casa. Ahora tiene un sentido técnico más amplio, empresarial y tal, pero su significado primero era la economía doméstica, utilizamos hoy, ¿no? Cómo administrar tu casa. Así que el oikos es la casa. Ese es el primer concepto que quiero que tengamos claro, que tiene que ver con la casa. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra del griego y no pongo casa y ya está? Porque el oikos, esta casa, en tiempos de Jesús y en los tiempos cuando la iglesia estaba explosionando y estaba distribuyéndose por todo el territorio, y sabemos que corrió durante el primer siglo muchísimo por toda Europa y tal, el oikos en este tiempo era más que la casa, era la familia, pero la familia extendida. Aún no existían las polis, las ciudades, mucho menos la ciudad occidental individualista que tenemos hoy. Entonces, el oikos era la familia nuclear. Hoy hablamos de familia normalmente como familia nuclear, ¿no? Que puede ser una mamá y su hijo, puede ser un papá y una mamá y sus hijos, pero siempre es la familia nuclear. Cuando hablábamos de oikos, y cuando hablamos de oikos, el concepto que queremos percibir es diferente. Por eso usamos esta palabra, para vincular a esta palabra un significado diferente. Y es la familia, pero extendida. En tiempos de Jesús incluía la familia nuclear, podía incluir abuelos y abuelas. Eso todavía medio lo hemos vivido, ¿no? El vivir un poco en clan. Podía incluir algún tío. Incluía trabajadores, porque las casas eran muy diferentes antes que ahora, y el taller quizá del oficio de la familia, porque sabemos que hasta la revolución industrial el oficio de la familia iba de hijo a padre y funcionaba un poco así, ¿no? Entonces quizás estaba el taller allí habían trabajadores, en ese tiempo también los sirvientes, los esclavos, los que venían a comprar, salían, todas esas personas que convivían en esa casa amplia con exterior y tal, era ese oikos, es la familia extendida, ¿no? Y ese oikos estaba bajo las mismas influencias, como hoy en la familia nuclear recibe una influencia de su papá, de su mamá, de quien sea, ¿no? Pues ese oikos, esa familia extendida que incluía
trabajadores, siervos, abuelos, el oficio que estaba por ahí atrás, los trabajadores, lo que sea, recibía una influencia. Y eso es lo que es el oikos. Y vamos a estar hablando un poco de cómo Jesús sirvió y hizo misión en medio del oikos y cómo nosotros podemos hacerlo también. Dice un texto: el oikos era el centro a cuyo alrededor estaba organizada la vida, lo que decíamos, incluso el oficio y todo. A partir del oikos, no solo se satisfacían las necesidades materiales, que incluían la seguridad, sino también las normas y valores éticos. Eso más o menos lo vivimos en la familia nuclear también, ¿no? Solo que aquí es más extendido. Los deberes, las obligaciones, las responsabilidades, las relaciones sociales, las relaciones con los dioses. Normalmente un oikos griego tenía su altar, su dios, al que le pedían por su oficio, por la salud, por las lluvias, si eran agricultores, lo que sea, ¿no? Y Jesús quiere irrumpir ahí. Era un campo de influencia, si lo vemos en modo misión, era un campo de influencia que Jesús aprovechó para influenciar, ¿no? Así que vemos luego en el texto bíblico, por ejemplo, hay un texto que está en varios evangelios, que Jesús envía a los discípulos de 2 en 2. ¿Y recuerdan qué les dice Jesús? Les dice que entren en los oikos. Y en los oikos donde sean recibidos, que permanezcan allí y que generen una influencia allí. Ya desarrollaremos esto un poco más. Pero Jesús envía a sus discípulos a los oikos, a las casas. Que entren a las casas y que generen una influencia allí. Porque en las casas no solo se transmite una idea o un concepto, en las casas se transmiten valores, formas de ser, cultura, tradición, pensamiento, espiritualidad. Todo eso generamos en casa. Esa influencia generamos los papás en nuestros hijos. Los papás no solo transmitimos a nuestros hijos conceptos o leyes, transmitimos toda una influencia poderosísima, que según como sea puede ser negativa o positiva. Pues Jesús envía a sus discípulos a los oikos para que generen una influencia en base a Jesús, que generen una influencia. Lo vemos en el texto, ¿no? Y luego, si sigues leyendo los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas más tarde, esta palabra está todo el rato, ¿no? Vemos a la iglesia en los diferentes oikos, ¿no? Y es muy habitual leer en Hechos o en las cartas del apóstol Pablo, la iglesia en el oikos de tal persona, o la iglesia en el oikos de tal persona. Y así, de oikos en oikos, es que explosionó la iglesia. Por la influencia que generaba el evangelio, el mensaje de Jesús en una casa, en sus valores, en su forma de entender las prioridades, el tiempo, el oficio, todas las cosas, esa influencia poderosa de oikos en oikos, es que se expandió el evangelio, de casa en casa, de oikos en oikos. Y luego, entre los diferentes oikos, como era una familia extendida que incluía trabajadores, oficio y muchas cosas, había movimiento entre oikos, personas que se trasladaban, y así se extendió el evangelio. Dios también usó cosas como la persecución, sabemos, de manera soberana, pero fue de oikos en oikos. Y es muy habitual en la Biblia la frase, la iglesia en el oikos de tal persona, ¿no? En el campo de influencia de tal persona. Entonces, una idea clara que vemos en la Escritura y que queremos un poco plantar para iniciar es que Jesús usó los oikos para generar una influencia. De hecho, Él creó la familia, el oikos es esta familia extendida y Él estaba trayendo su vida a través de los oikos. Entonces, no solo un concepto, sino que influía todo lo que hacíamos. Por eso es una de las razones por las que muchos intuimos, y luego no solo intuimos, sino que lo vemos en la Escritura, lo vivimos y lo ratificamos, que tienen sentido los grupos pequeños. Porque los grupos pequeños son una especie de oikos, ¿no? De una familia extendida. Por ejemplo, en mi casa tenemos un grupo pequeño, están mis hijas por allí, pero hay más personas de nuestra familia extendida, de nuestro campo de influencia, intentando influenciar a otros con el mensaje de Jesús, o simplemente sirviendo a otros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Por eso es que insistimos en esto, porque Jesús nos envía al oikos, y es ahí que podemos generar una influencia, escuchar, servir, hablar, ser, ¿no? En tu casa tú eres quien eres, y la gente te ve como eres, y ven tus prioridades como eres, y se genera una relación en el camino que puede generar una influencia o no, según cada uno quiera y pueda. Pero Jesús nos envía al oikos. Entonces, los grupos pequeños no son como el último método. No he hecho un estudio, no he investigado mucho esto en la historia.
en los tiempos bíblicos está claro, en los primeros siglos está claro, pero creo que es algo que se perdió en el tiempo, ¿no? Se perdió el cómo Jesús entraba en el oikos. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo famoso en Lucas de que una persona loca, sus amigos rompen el techo para entrar. Jesús, ¿dónde estaba enseñando? En el oikos, donde la gente podía interrumpirle, donde comerían juntos, donde había relación, diálogo, había influencia de la vida. No solo una transmisión de un mensaje, sino era un oikos. Entonces, esto de los grupos pequeños no es solo el último método. Quizás lo perdimos en la Edad Media, se genera esta manera de ser iglesia, que aún queda este resquicio, ¿no? Muy formal, de catedral, de silencio, de oscuridad, incluso muy diferente a cómo se vivió la espiritualidad en los primeros siglos. Pero hay como una vuelta ahora en estos últimos siglos, una vuelta a la Escritura. Entonces no es el último método, más bien es recuperar una vivencia que existía y una forma primordial en la que Jesús hizo misión y en la que los discípulos fueron discípulos en relación con otros discípulos. Por eso en los grupos pequeños, en el oikos, podemos crecer juntos y facilitar puentes, como también sucede hoy, también hoy sucede, ¿no? Creemos en la importancia de ambas cosas, porque Dios también levanta pastores, levanta iglesias para generar una influencia, para guardar una doctrina, una enseñanza y luego invitar a la gente a vivir de oikos en oikos, sirviendo al mundo, viviendo en misión más allá de estas cuatro paredes. Pero es mucho más que un método, es lo que Jesús utilizó para extender su reino en los primeros siglos. Pero hoy quiero hacer énfasis en este yo, ¿no? El título hoy es Yo en el oikos. Está muy bien toda esta influencia, está muy bien toda esta, no teoría, sino toda esta realidad de cómo Jesús y el mensaje de Jesús caminó de oikos en los primeros siglos. Pero no podemos convertirlo, como acabo de decir, en una metodología. Porque si confiamos en esto como un método, le quitamos todo lo bonito que tiene. No es una metodología que funciona mágicamente. Las relaciones, los grupos y la interrelación entre creyentes y creyentes sirviendo a otras personas funciona si nosotros estamos siguiendo a Jesús. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios y estamos siguiendo genuinamente a Jesús. Porque si no, otra vez pasa algo para lo que somos expertos, que es que lo corrompemos. A veces convertimos las cosas en una forma o en un método y lo corrompemos, ¿no? Puede suceder cuando guardamos alguna tradición, alguna cosa que nos encanta en la iglesia y queremos mantenerla, algo bueno que hacemos en la iglesia y queremos mantenerlo. Podemos hacerlo con las intenciones equivocadas y para mantener algo, hacer daño a personas o no importarnos las personas, sino importarnos la cosa, eso que queremos guardar. Y nuestro corazón desvirtuado, hacer daño a las personas en pro de guardar según qué cosa o hacer según qué cosa. Pero si estamos llenos del Espíritu del Señor, sabemos quiénes somos y por qué seguimos al Señor, tenemos que amar a las personas. Nuestro por qué está claro, que es nuestra misión, pero el cómo lo hacemos tiene que ir en el amor a las personas. A veces el amor a las personas es decir la verdad porque la amamos, pero tiene que haber amor ahí. No un castigo, una venganza, una reacción por un sentimiento de culpa, lo que sea, ¿no? Así que no podemos convertir eso tampoco en un método, sino tenemos que ser primero discípulos. Y no darlo por hecho, ¿no? Porque hacemos un montón de insistencia porque nos encanta en la misión, pero la misión es para los discípulos. Entonces, primero tenemos que ser discípulos. Cuando Jesús le dice a los 12 en Mateo 28, id, está dando por hecho que ellos ya son discípulos. Les dice, id y hagan discípulos, porque sois discípulos, porque me estáis siguiendo y yo estoy generando una influencia en vosotros, rebotad vosotros esta influencia en otros, pero porque vosotros la estáis recibiendo. Entonces, lo primero es pensar en cómo somos como discípulos. Gracias a Dios, nunca he tenido que vender nada puerta por puerta. Aún se hace, para según qué cosas, para seguros y tal. Tengo un amigo que está en eso, vendiendo seguros. Eso es un trabajo para titanes. Es un trabajo muy duro, ¿no? El tocar, hoy en día sobre todo, tocar las puertas para vender lo que sea, ¿no? Recuerdo cuando era jovencillo que tocaban muy a menudo para vender esta enciclopedia famosa, la Larousse.
de 15 o 20 tomos, ¿no? Y había gente que iba puerta por puerta vendiendo esto, ¿no? Cara con cara, ¿no? Y recuerdo a mi madre que le costaba mucho decir que no, siempre a veces me metía un poco por medio. Si tocan, diles que no, no dejes que entre, no me llames, diles que no. Es durísimo vender puerta por puerta, o los que venden seguros como mi amigo, ¿no? Pero ser discípulos, que estamos vendiendo a Jesús, que estamos compartiendo a Jesús, que estamos compartiendo algo, es porque creemos en eso. Esas personas que vendían esa enciclopedia, la verdad, yo nunca les pregunté si ellos la habían comprado, porque no creo que tuvieran que comprarlas para venderlas, o el que vende seguros, ¿no? No tienes que tener un seguro en esa aseguradora para vender seguros. A lo mejor ni esa aseguradora te gusta, pero pagan bien, tienen buenas condiciones, lo que sea, y tú vendes ese producto. Hay gente vendiendo productos en los que no cree y por eso mienten y hacen todo lo que hacen, ¿no? Nosotros tenemos que ser primero discípulos, tenemos que compartir de lo que tenemos. Y esto también tiene un extremo, ¿no? Recuerdo una vez en una iglesia que estaban pasando por ciertos problemas por los que pasa por cualquier iglesia, porque hay personas en la iglesia, ¿no? Y decían, cuando estemos bien, compartiremos de Jesús y haremos la misión. Cuando como iglesia estemos bien, usaban este término, evangelizaremos, ¿no? Y esto es una gran mentira, porque pues si vas a empezar a evangelizar cuando estés en el cielo, allí todos ya tienen a Jesús. Es algo ambiguo porque mientras somos discípulos fallidos, ¿no? Con nuestras heridas y nuestras cosas, compartimos a Jesús. Son las dos cosas juntas. Mientras crecemos juntos, facilitamos puentes a otros. Es como en la familia, ¿no? Los padres tienen que ser padres en medio de sus imperfecciones. No le puedes decir a tu bebé, cuando yo sea un buen padre y no te haga daño con mis palabras, te daré de comer, ¿no? Porque se muere de hambre, ¿no? En el mundo pasa lo mismo. Estamos un par de pasitos por delante de algunas personas con un montón de carencias. Mientras somos discípulos y desarrollamos eso, compartimos a Jesús. Pero mientras somos discípulos, no podemos estar totalmente secos, viviendo una doble vida, no cultivando para nada nuestra relación con Dios y facilitar puentes, porque eso sí es absurdo. Pero mientras crecemos de alguna manera con nuestras torpezas y nuestras cosas, porque somos discípulos, compartimos a Jesús con otros. Pero tenemos que ser discípulos. Nosotros no vendemos enciclopedias ni seguros, seguimos a Jesús. Nosotros compartimos la vida de Jesús mientras la vida de Jesús se desarrolla en nosotros. No es difícil esto de entender. Esto no son algoritmos raros, pero sí que a veces nos cuesta vivirlo, ¿no? El vivir esta vida con esta dualidad de ser algo que compartimos mientras somos y compartimos no es tan fácil, aunque sí que creo que es fácil de entender. Y justo es el punto de Lucas, este texto, y cuando leía la letra de la canción me venía este texto, justo es lo que Jesús dice. Está bien lo que hacéis. De hecho, Jesús les envió a hacer eso. No habían ido por su cuenta, Jesús les envió a hacer eso. Así que está bien lo que hacían. Lo que pasa es que Jesús pone el punto en lo que es más importante, en lo que sois. Y les dice, está bien lo que hacéis, pero recordad que vuestra alegría debe estar en Jesús. Porque también hay mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Deseando obtener cierta atención o tener un puesto de cierta relevancia o tener cierta autoridad en cierto grupo de personas, en un ministerio, lo que sea, porque están intentando llenar no sé qué crisis personal que no han llenado, ¿no? No sé qué vacío personal de sentido y de valor están intentando llenarlo con un puesto, con la mirada de las personas, lo que sea, y eso es peligroso, ¿no? Por eso Jesús les dice que vuestra alegría provenga de Dios, no de lo que hacéis, porque cuando lo que hacéis no tenga fruto, entonces, ¿qué haréis? ¿Dónde quedará vuestro corazón? Vuestra alegría, vuestro alimento, tenéis que venir a buscarlo en Dios y en Jesús, en quienes sois en Dios. Y sois discípulos. Soy un discípulo, hago discípulos, creciendo juntos y facilitando puentes. Todo junto, pero todo junto. Las dos cosas, porque cualquiera de los dos énfasis se vuelve en algo tóxico, ¿no? Por eso, como decían los GPS, somos, y esto no se nos da bien, ¿no? Porque en los grupos pequeños tienden a gustarnos, ¿no? Si somos discípulos de verdad, pues nos encanta leer la Biblia, orar, estar juntos, eso es medio fácil, ¿no? Somos discípulos en los GPS, normalmente la mayoría, pero oramos y estamos orando para ser discípulos.
para multiplicarnos, para crecer de tal manera que tengamos que multiplicarnos. Porque no estamos allí porque yo quiero tener amigos y yo quiero tener un lugar bonito y yo, como venimos a veces a consumir a la iglesia porque a mí me gustó o no me gustó aquello, me gusta más aquel. No estamos por eso. Estamos por la misión de Jesús. Y la misión de Jesús es ir, vayan. Y eso es un movimiento de multiplicación, no es un movimiento estático. Es un movimiento que se ha multiplicado hasta nuestros días. Dice el libro de Hechos, en Hechos capítulo 6, después de que ponen diáconos para atender a las mesas, que la iglesia se multiplicaba. Y la multiplicación es movimiento. Entonces somos, pero oramos y hacemos para multiplicarnos, porque es a lo que Jesús nos llama. No por ninguna otra cosa, sino que es a lo que Jesús nos llama. En una relación creciente con Jesús, como dice el segundo punto. Puse esos 3 iconos ahí, corazón. Tiene mucha simbología, ¿no? Porque podemos pensar en Dios, pero también nuestro corazón, la cruz que necesitamos a Jesús y el oikos, la familia extendida a la que servimos, a la que amamos, y todo eso está como, esas 3 cosas, todo interrelacionado, ¿no? Porque el oikos necesita la cruz, mientras tú necesitas a la cruz, y la cruz te envía al oikos, y todo está ahí alimentándose una cosa con la otra. Sé un discípulo en una relación creciente con Jesús. En la reunión administrativa que tuvimos hace un par de semanas, leíamos un texto que me encanta, en Efesios 3. Pablo está orando, justo está orando por esto, ¿no? Para que la iglesia siga creciendo. Ahí está casi nuestro lema, ¿no? Para que la iglesia siga creciendo. Y mira cómo ora Pablo, dice Efesios 3, 14. Dice, por esta razón me arrodillo. Por eso sabemos que Pablo está orando, ¿no? Delante de Dios. Dice el 16, para que Dios os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, en lo que sois, en lo más profundo de vosotros. 17, para que por fe Cristo viva en vuestros corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con los otros santos, con los demás, recuerda que esto es un tema comunitario, podáis comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Esto tiene que ver con crecer. Pablo está hablando para que puedan crecer. Dice, vuestro crecimiento tiene que ver con una experiencia más profunda de su amor. Versículo 19. En fin, concluye Pablo, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Por eso estamos creciendo, porque aún hay más por experimentar y conocer. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando experimentamos ese amor, la persona de Jesús en nosotros, lo que somos en el Señor? Jesús diciéndole en Lucas 10 a sus discípulos que vuestra alegría esté en que soy del Señor, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, de todo lo que Dios es. ¿Ves la relación? Jesús en Juan 10, este texto de Pablo, Jesús diciéndonos que vayamos a ser discípulos. Lo veis un poco, ¿no? ¿O me estoy yo enrollando mucho? Bien, gracias. Entonces, sea un discípulo en una relación creciente con Jesús. Ves en este texto que tiene que ver con experimentar su amor, no tanto con hacer cosas. Claro, cuando experimentas su amor haces cosas, porque de hecho el amor de Dios es acción también, ¿no? Pero experimentas su amor, es nuestro leitmotiv 2025, y por eso haces lo que haces. De hecho, el amor no te va a dejar tranquilo. Si estás experimentando el amor de verdad por tus hijos o por un amigo, lo que sea, vas a hacer algo por ellos. De hecho, vas a necesitar hacerles bien y te vas a alegrar en que sean felices. Tu alegría va a estar en que otro disfrute de esa vida. El amor produce toda esa vida, genera todo ese movimiento. Por eso sea un discípulo. Porque cuando eres un discípulo que está experimentando ese amor, vas a hacer cosas. No para llenar tus vacíos existenciales, tus inseguridades y tus carencias del amor de tus padres o lo que sea, sino vas a hacer cosas porque el amor de Dios está rebosando en ti hacia otros y vas a querer servir a otros, hacer bien a otros, estar por otros. Porque el amor de Dios hace eso en nosotros. Nos impulsa a facilitar puentes. Por eso primero experimenta su vida, su amor, y lo compartimos. Luego lo compartimos. Mientras Jesús siga haciendo ajustes en nosotros, porque su amor también hace ajustes, ¿no? Tenemos cosas que ajustar en el carácter, en lo que hacemos, en cómo manejamos nuestra vida. Mientras Jesús hace ajustes en nosotros y su amor y su luz va señalando todo eso, lo compartimos con todos.
en nuestro oikos, somos una influencia en nuestro oikos. En los GPS seguiremos este coloquio, así que vete pensando en esto y di algo, participa. Intentaremos hacer una ronda ahí en los GPS. ¿Cómo puedo desarrollar y seguir desarrollando mi relación con Dios? Para experimentar más quién soy en Él, su amor por mí, desarrollar más una relación con Él, ser un discípulo que es alguien que está siguiendo y siendo influenciado por alguien. ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, y por último hoy, esta tercera línea de esta frase, esta sola frase, que comparte la vida de Jesús en su oikos. Mi punto hoy era, sé un discípulo que está creciendo que estás creciendo en tu relación con Jesús, pero tenemos que terminar la frase, que comparte la vida de Jesús en su oikos. Como decía, el oikos era un lugar importante donde Jesús generaba y generó. Lee los evangelios buscando esto y lo vas a encontrar por todas partes, su influencia. Aunque también Jesús hablaba a las multitudes, porque las multitudes le perseguían, cuando realmente abría su corazón y expandía la enseñanza, impactaba, eran en el petit comité, en grupos más pequeños, en casa, donde quedaban los que querían escuchar y donde Jesús ojo a ojo hablaba con las personas y carne a carne hablaba con las personas y servía a las personas, sanaba a las personas, alimentaba a las personas, impactaba a las personas, todo esto, ¿no? Si leemos los evangelios, que no lo vamos a hacer ahora, por eso solo hago como un esquema aquí, si te doy toda la información te perdería, ¿no? Pero lo vemos mínimo en 10, 12 casas diferentes, oikos diferentes, no sé si quizás más, ¿no? Y luego toda la influencia de los oikos en el Nuevo Testamento que conocemos. Envió a sus discípulos, como decíamos, de oikos en oikos. Y en el Nuevo Testamento todo el rato, la iglesia en la casa de tal. Mira, un ejemplo. En Filemón, este libro perdido ahí en el Nuevo Testamento, que tiene un capítulo solo, Filemón, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y dice ahora, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Parece que en la casa de Arquipo se reunía la iglesia, y la palabra ahí es, que la busqué para confirmarlo, oikos. Se reunía la iglesia ahí, y la reunión que tenía la iglesia ahí, estaba escuchando el carpintero, si había una carpintería, la abuela, si estaba allí, el esclavo, el sirviente, las personas que estaban allí comprando madera, o sea, el oikos, toda esa familia extendida, estaba recibiendo esa influencia. Y era un lugar, por ser medio pequeño, aunque sabemos por la escritura y por lo que intuimos que habían casas en las que se reunían 10, 20, 30 personas, que eran medio iglesias ya grandotas, ¿no? Incluso algunas más, que eran sitios más amplios. En el aposento alto había más de 100 personas reunidas, ¿no? Pero en estos oikos que solían ser grupos pequeños, 10, 20, 30 personas, la gente se podía servir unos a otros. Por eso dice Jesús que la gente podía ver cómo nos amábamos y que así le conocerían. Porque allí la gente no solamente hablaba, sino que si había una necesidad podía ser suplida, o una persona podía ser acompañada, o ser acogida, o ser alimentada, o lo que sea, ¿no? Podían orar los unos por los otros. Y en ese de oikos, en oikos la iglesia fue creciente. En la iglesia, a medida que pasan los siglos, hemos inventado muchas cosas, ¿no? Y algunas cosas que añadimos están bien porque hacen falta en nuestro contexto para que el evangelio siga corriendo, pero luego nos agarramos a esas cosas a veces, ¿no? Como tradiciones, y somos expertos en generar cosas que nunca Jesús dijo que hiciéramos, a las que nos agarramos, ¿no? Nos agarramos, nos aferramos, creamos como subculturas, como modos de ser, de vivir, de vestir y de hablar, que la gente luego cuando entra se sienten totalmente fuera del lugar, porque hemos creado como una subcultura diferente. Incluso son más paredes que puentes a veces estas cosas, ¿no? Pero nuestro lugar en el oikos, hay cosas que están bien, que nos ayudan en la iglesia, que ayudan a la misión de la iglesia. Si para la misión, si tenemos claro que estamos yendo hacia la misión, hacen falta según qué cosas y ayudan, está bien. Si impulsan la misión, está bien. Pero la pregunta hoy, nuestro lugar en el oikos. No sé si has estado pensando cuál es tu oikos. Tu oikos puede ser, obviamente, la gente que está más cerca de ti. Tus vecinos, tus amigos, a quien le compras el pan normalmente, con quien te relacionas normalmente. Toda esa red de personas y lugares que el Señor ha puesto a tu alrededor. Eso debemos preguntarnos con qué mirada estamos mirando a esas personas. Porque Jesús sirvió especialmente desde el oikos.
Que a veces corremos tanto en la vida, que la vida nos impulsa a correr, que no servimos a Jesús en nuestro oikos, en nuestra familia extendida, en el campo de influencia que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Cuál es tu oikos? ¿Cuál es nuestro oikos? Y simplemente a veces es cambiar cómo miramos, ¿no? No sé si te pasa, pero yo a veces me veo corriendo y no miro ni a las personas, ¿no? No me paro a pensar si alguna persona está sufriendo, si a la que le compré el pan le podría haber dicho algo que la animara o no. Vamos corriendo, ¿no? Es cambiar cómo miramos a la gente a nuestro alrededor. Esta es la aplicación para hoy. Primero, sea un discípulo, que es el punto que quería apuntalar hoy, pero que vive su fe en medio de su oikos, de su campo de influencia, ¿no? ¿Cómo miramos a las personas? ¿Cuál es el oikos que Jesús ha puesto a nuestro alrededor para hacer discípulos? Jesús hacía discípulos y muchas personas no querían oír más, personas le criticaban. En el Evangelio de Juan, cada vez que lee una historia, siempre la mayoría querían matarle o le criticaban. Jesús estaba haciendo discípulos y había mucha oposición. Entonces, en tu oikos, haciendo discípulos, no esperes plantar una iglesia desde el primer día, pero eso es parte de hacer discípulos. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, tiene que ver con cómo miramos a las personas, intentar conectar con las personas, ver si tienen necesidad, si necesitan una palabra, si el Espíritu de Dios te guía a decirles algo, a hacer algo. Mirar diferente a las personas. Cuando hablamos con nuestro vecino, mirarle diferente. Somos personas que tenemos, si eres una persona que hoy creyente, tienes al Espíritu de Dios, o sea, te puedes sentir todopoderoso porque tienes al Espíritu de Dios que puede hacer lo que sea, cuando quiera y como quiera. Entonces, cuando hablas con alguien, mírale diferente. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo puedes escuchar? Quizás simplemente un día. ¿Cómo puedes servirla? ¿Cómo puedes acompañarla? ¿Cómo puedes ser una influencia en tu oikos? Interésate, pregunta, invita a la mesa. Usemos más la mesa. Nuestras casas son tan herméticas, ¿no? Que a veces invitas a alguien a un café y esa persona parece que te debe la vida porque la has invitado a un café y tal. Pero usa tu mesa, usa el café, usa tu salón. En tu oikos, servir, compartir a Jesús mientras yo sigo a Jesús. En los grupos pequeños seguiremos en estos oikos extendidos, los grupos pequeños seguiremos pensando en esto. Y queremos preguntarnos esto hoy, y lo haremos en los grupos también. ¿Cuál es mi oikos? ¿Qué caras son? ¿Qué caras piensas? ¿En qué lugares sueles ir? ¿Cuál es mi oikos más allá de mi familia nuclear? Que también lo es el primero, ¿no? ¿Y cómo vamos a generar una influencia allí? Sirviendo en el nombre de Jesús, hablando del nombre de Jesús.